Hermanos, vamos a seguir viendo lo que dice San Pablo en relación al matrimonio. Y esto lo tenemos en 1 Corintios 7, del 17 al 40. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por buena causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos laza, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriera, libre es para casarse como quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa sería si se quedara así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Aquí San Pablo está contestando dudas de los hermanos de Corintio acerca de si en el cristianismo es necesario circuncidarse. Y él les contesta que no, porque Cristo ya fue el que pagó en la cruz cuando murió al derramar su sangre para lavar nuestros pecados, que era el ritual de la circuncisión precisamente. Por eso le dice que ya no es necesario, porque ya el Señor ha lavado sus pecados con su sangre. Pero también le hacen preguntas sobre qué hacer si me quedo soltero, si me caso, porque a mí me gustaría servir al Señor, pero si me caso tengo que atender las cuestiones de mi hogar y como que me queda poco tiempo para servir al Señor. Por eso Pablo les dice, pónganlo en las manos del Señor y que el Señor les dé el camino correcto que deben de seguir. Porque si ustedes deciden seguir al Señor, eso da mucha tranquilidad en su corazón. Pero si deciden hacer ambas cosas, van a tener problemas, porque por un lado tienen que atender los asuntos personales y por el otro lado atender las cosas del Señor.
Así es que mejor consúltenlo con el Señor y el Señor les va a dar la respuesta, qué es lo que más les conviene. Y en cuanto a las mujeres, lo que les dice es que ellas deben de preocuparse por estar contentas en la unión con su marido. Y a los hombres el mismo caso, que no hay que andarse peleando ni discutiendo, sino disfrutar esa unión, porque esa unión fue establecida por Dios. Dios creó a la mujer, diseñó a la mujer para ser ayuda del hombre. Y al hombre le puso una compañera para hacerle más bonita la vida. Por eso Pablo les dice aquí que no entren en estados de desesperación por permanecer vírgenes o permanecer casadas, y a los varones por solteros o por estar casados, porque eso trae problemas en el cuerpo, en las hormonas, como dicen los doctores. Por eso les dice que mejor consulten con el Señor qué es lo correcto, pero si están casados, permanezcan casados, no anden buscando la separación. Y en el caso de la pregunta que los corintios hacen sobre las hijas, si las deben dar en casamiento o no, él les dice que la mujer es libre de escoger. Si la muchacha virgen quiere casarse, está bien que lo haga, eso trae tranquilidad en su cuerpo. Pero si quiere permanecer virgen para servir al Señor, eso también es muy bonito y le trae mayor satisfacción en el alma, porque está cumpliendo con lo que Dios quiere para ella, lo que Dios ha puesto en su corazón. Y por último, para cerrar esta plática, la pregunta sobre qué hago si se muere mi marido o si se muere mi mujer. Y les dice, no se preocupen, pónganlo en las manos del Señor y que Él les diga. Pero eso sí, no anden procurando separarse para estar contentos, porque eso no es del Señor. Porque lo que el Señor manda es que cumplan con sus mandamientos, que son dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Y con ese pensamiento, mis amados hermanos, reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes ahora y siempre. Amén.